Muy buenos días a todos, saludos desde México. Pues damos inicio a este webinar especial que estamos organizando y convocando por cuenta de FIALOG, el Foro Iberoamericano de Logística. Saludos a todos los países iberoamericanos que ya están conectados y nos están mandando saludos desde el chat, son correspondidos. Es importante para nosotros como asociaciones de ejecutivos logísticos de profesionales el ir consolidando este proyecto, este muy buen proyecto que significa FIALOG, que es ir consolidando una asociación, una especie de confederación de asociaciones de profesionales en la logística, y que a través de la iniciativa de Yanni Contella, que es él es presidente de la APLOG, de la Asociación Chilena de Profesionales Logísticos, pues nos fue invitando a varios países y nos fuimos sumando a esta convocatoria. Ya llevamos cerca de 2 años y creo que hemos logrado cosas bien interesantes. Por principio, ponernos de acuerdo en cuándo celebrar el Día del Logístico. Aquí ustedes pueden ver la fecha, 6 de octubre. Estamos listos para celebrar nuestro día como debe de ser. Pero si no les voy a contar más de APLOG, de APLOG, que lo presente también, y de FIALOG, pero ya está con nosotros también Yanni Contella para que nos platique y nos dé su mensaje en su calidad de presidente. Adelante, Yanni, me da gusto saludarte. Hola, David. Hola a todos los asistentes. Un gusto poder saludarlo en esta mañana, ya mediodía acá en Chile. Un gusto, la verdad, que trabajar con David, trabajar con un grupo de presidentes de gremios que pensaron que trabajar, tener una visión en conjunto va a mejorar mucho más los gremios, va a mejorar a los profesionales y a los técnicos de la logística y del comercio internacional. Por eso nos juntamos, porque tenemos una visión común. Y estamos contentos porque, como dice David, ya vamos para los 2 años, empezamos a trabajar, primero conversando cuáles eran las realidades que tenía cada uno de los gremios, y en base a eso nos decidimos juntar. Somos iberoamericanos, tenemos a RALOG en España, eso también es importante, tratamos de dar un paso más allá de ser solamente latinos y buscar las realidades que se viven en distintas zonas geográficas, que ustedes que están cerca ahí de Estados Unidos tienen una realidad muy distinta también a la que vivimos acá en Sudamérica. Nosotros estamos bastante de abajo geográficamente, y bueno, también ven la realidad que tenía Europa, por eso que juntamos también a RALOG en España. La verdad es que buscamos esto, la conversación, este mismo panel que tenemos hoy día. El webinar está centrado en esto mismo, en poder entregar cada vez más conocimiento a todos ustedes. Buscamos eso, buscamos profesionalizar mucho más nuestra área, nuestro sector. Así que los dejo bienvenido a esta actividad. Síganos en FIALOG, porque eso es lo que busca, profesionalizar cada uno de los gremios. Así que los que están en México y si no se han unido a Soy Logístico, únanse, porque tenemos mucho que crear todavía, y eso es lo más importante. La pandemia nos puso cada vez más alerta. Hizo tanta actividad a través del e-commerce que la última milla se vio muy afectada. Parte de la logística, parte de lo que tenemos que mejorar, las tecnologías en las empresas. Tenemos tantas cosas por hacer que los paneles que tenemos hoy día, los paneles que tenemos mensualmente con todos los gremios de FIALOG, van dándole cobertura a esta gran urbe que tenemos como logística y el comercio internacional. Así que, David, desde Chile, el mejor de los abrazos, las felicitaciones por la actividad que están realizando y muchos cariños para todos ustedes, que ojalá sea una gran presentación. Muchas gracias, Yanni, por el mensaje y por el esfuerzo de estar aquí con nosotros, sabiendo las ocupaciones que todos tienen. Para conocer más de FIALOG, métanse en LinkedIn, está nuestro perfil como FIALOG. Ahí podrán ver que hay países y asociaciones importantes, como es el caso de CELJON en Honduras, ASOLOG en Bolivia, o APECA en Panamá, nosotros como Soy Logístico en México. En fin, métanse y, como dice Yanni, participen. Una invitación que yo hago siempre que platico del
del tema del asociacionismo es para que los países tengan una mejor sociedad civil, pues hay que organizarnos en asociaciones, en cámaras y en confederaciones para lograr precisamente apoyar a la sociedad civil a ir creciendo. Y en caso particular, aquí en el tema de la logística. Ya son más de 80 los que están conectados, así que gracias, Gianni. Vamos a presentar entonces a nuestro panelista del día de hoy. Yo diría que es uno de los 5 mejores consultores en el tema logístico. Tiene una carrera muy importante, con una preparación académica muy fuerte. No voy a leer todo, pero ha sido ganador del Premio Nacional de Logística, forma parte del Consejo Directivo de Soy Logístico también, tiene maestrías, es profesor, es speaker. Yo lo que comento después de tantos años de Marqués es, no necesariamente un buen speaker es un buen ejecutivo, ni un buen ejecutivo necesariamente es un buen speaker, pero hay coincidencias, hay que con quien sí se les da, y en este caso de Pepe Ambé, de José Ambé, es uno de los que sí saben y de los que son buenos ejecutivos además. Entonces, vamos a hablar sobre digitalización de la cadena de suministro, y sin más, pues lo dejo a él para que ustedes lo escuchen, y al final pueden ir haciendo ustedes las preguntas, las vamos a ir viendo si podemos hacérselas antes a Pepe del final. Si no, al final daremos tiempo para que haya preguntas y respuestas. Bienvenidos todos. Gracias, Pepe, por acompañarnos en este webinar especial de FIALOG, del Foro Iberoamericano de Logística. Al contrario, David, Gianni, pues qué gusto estar con ustedes el día de hoy, qué gusto saludarles. Y pues antes que nada, igual unirme a las felicitaciones, qué gran iniciativa la de la FIALOG, y pues realmente el tener la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy como speaker, y pues tener la oportunidad de tener un reach hacia, hacia el resto de los países de América Latina, el poder hablar con todos ustedes que no necesariamente estamos en el mismo lugar, pero sin embargo compartimos las mismas iniciativas y la misma experiencia en el área de logística y cadena de suministro. Pues entonces es un gran gusto y es un honor para mí el poder dirigirme el día de hoy con ustedes. Nuevamente, David, Gianni, muchísimas gracias, y pues gracias a todos, esperando que esto sea una presentación pues lo más efectiva posible, y pues que se cumplan los objetivos. Y pues bueno, si les parece bien y sin más preámbulo, me permito aquí compartir la pantalla, nada más esperando si me pueden confirmar, David, en un segundito que ya tengamos la visibilidad de la pantalla de la presentación para pues arrancar con la misma. La idea de la presentación del día de hoy, como su nombre lo dice, la digitalización de la cadena de suministro, es un tema pues definitivamente que está en boga, que está en boca de todos, y pues que es una prioridad, una iniciativa prioritaria para gran parte de las empresas de México y de América Latina. Y intentamos dirigir la presentación hacia tres grandes rubros, tres grandes iniciativas. A pesar de que tenemos esta agenda ya con un nivel de detalle un poquito más específico acerca de los temas que estaremos tocando, principalmente me interesa que logremos tres cosas, tres objetivos en la presentación del día de hoy. El primero es poder transmitirles desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, qué significa la cadena de suministro digital. ¿Por qué hablar, como está de moda la digitalización, pues hablar de la cadena de suministro junto con el tema digital? ¿Qué significa? Lo segundo, a partir de eso, es poder analizar por qué vale la pena la digitalización de la cadena de suministro. Es decir, cuáles son los beneficios que esperamos como organizaciones profesionales enfocadas a mejorar nuestras empresas en el día a día. ¿Por qué la digitalización de la cadena de suministro debe de ser una prioridad para el año que viene y pues para los siguientes, digamos, 5 años de nuestras organizaciones? Y lo tercero es, pues, cómo se digiere esto, ¿no? Es decir, cuáles son las estrategias y cuáles son los pasos que una empresa debe de seguir, debe de dar para poder entrar a esta etapa de digitalización. Sabemos que muchas veces leemos artículos, vemos presentaciones, vemos videos que nos dan la receta, pero nos dan una receta general
sin tomar en cuenta en qué etapa se encuentra nuestra organización, sin tomar en cuenta si esas recetas son aplicables para nuestras empresas o a qué grado o a partir de qué punto debo yo de aplicar estas iniciativas. Así que, pues esto es un poco la idea de la presentación y del mensaje que me gustaría transmitirles el día de hoy. Y empezar con esta frase. La realidad es que todo lo que está sucediendo actualmente en casi todas las iniciativas y en casi todas las industrias tiene que ver con el cliente. Venimos de etapas de hace varios años, hace más de 20 años, en donde quien tenía más poder era la empresa sobre los clientes. A partir de hace 20 años, pero sobre todo a partir de los últimos 5 o 10 años, el cliente toma el control. El cliente toma el poder en casi todos nuestros países. ¿Qué significa esto? Que nuestras cadenas de suministro, toda nuestra estrategia y nuestra estructura logística tiene que estar diseñada poniendo al centro a nuestro cliente. Nos hemos encontrado nosotros como consultores muchas empresas en donde dicen, mi cadena de suministro es esta, y yo defiendo estos procesos logísticos, y mi transporte y mi almacén está aquí, y mis clientes tienen que adaptarse a eso. Yo lo que le digo a esas empresas es que tienen los días contados. Sin embargo, está en el otro lado del espectro aquella empresa que ya está diseñando o rediseñando su logística, poniendo al cliente al centro. ¿Qué significa poner al cliente en el centro? Entender qué necesita. Entender, además del producto, qué tipo de servicio, qué tipo de experiencia, qué tipo de canales, hablando de cadena de suministro, está buscando para poder satisfacer sus necesidades y asegurar que nuestro roadmap de desarrollo logístico considere precisamente estas iniciativas. ¿Cuál ha sido la evolución? Hablando muy rápido de la historia, ¿no? A nivel logístico. Venimos a lo mejor del siglo pasado, en donde pues prácticamente lo que sucedía es que el fabricante terminaba de producir y enviaba directamente a los puntos de consumo. En la década de los 80s viene el boom en muchos de nuestros países de lo que significa el centro de distribución y de lo que significa la centralización de la recepción de distintos proveedores para poder después enviar igual hacia todos los puntos de consumo con los beneficios que esto trae. En los 90s un boom importante del comercio internacional con la apertura de las fronteras, con la intervención de la Organización Mundial de Comercio, con la apertura de los países asiáticos, etcétera. En la década de los 2000, hablando del arranque o el crecimiento del e-commerce, viene el .com la explosión del .com a inicios de esa década y posteriormente un renacimiento de lo que es el comercio electrónico y las implicaciones logísticas que eso lleva. En la década que recién termina, pues hablando ya del servicio, ¿no? Y cómo podemos lograr estar enviando producto en pocas horas hacia el punto de consumo o hacia el cliente final. Y pues lo que nos trae el día de hoy a estar en boca de todo el mundo a nivel logístico, que a partir de la pandemia la logística se vuelve indispensable para el éxito de cualquier organización. Vemos diferentes fondos de inversión que nunca habían volteado en sus portafolios a ver empresas de logística, que cada vez más se interesan por servicios logísticos, cada vez más están involucrados, cada vez más empresas centralizan el éxito y el servicio a sus clientes hacia lo que es esta transformación digital de la cadena de suministro, con todo lo que significa las alternativas de entrega. Estas alternativas que cada vez buscan más nuestros clientes y hacia las cuales tenemos que adaptarnos y de las que platicaremos un poquito más adelante. ¿Cómo se transforma la actividad logística? Vemos que en este primer tablero están las actividades, en el central cómo venía sucediendo con una logística tradicional y en el tercero cómo funciona con la logística e-commerce y con toda la transformación digital de la cadena de suministro. El primer punto que son los pedidos. Nos hemos pasado la vida como logísticos, teniendo pronósticos, haciendo predicciones, haciendo forecasting, poniendo software para poder lograr que nuestros pronósticos sean más certeros y más específicos, porque era muy predecible. Todo lo que sucedía los últimos 20 años en logística era muy predecible. Lo que sucede con el e-commerce y sobre todo en época de pandemia y en los años que vendrán, lo que estamos viendo es que seguirá habiendo mucha incertidumbre en lo que son los pedidos y la planeación de la demanda cada vez se complicará más.
¿Qué significa esto? Lo veremos más adelante, que necesitamos cadenas de suministro sumamente flexibles. ¿Para qué? Para que sean adaptables a estas fluctuaciones en las demandas que tendrán los diferentes clientes en las diferentes industrias. Por otra parte, la actividad en tipos de envío, veíamos muchas unidades en un solo pedido, es decir, nos pedía una gran cadena, un pedido masivo, enviábamos a sus centros de distribución este pedido y ellos se encargaban de distribuir y de poner el producto a la venta para el cliente final. Lo que estamos viendo ahorita es justo lo contrario. Vemos muy pocas unidades, hablando casi de una unidad por pedido. ¿Por qué? Porque a pesar de que vendamos a través de diferentes plataformas de marketplaces o de algunos de nuestros clientes como Amazon, como Mercado Libre, como Walmart, por mencionar algunos, pues ellos también nos están utilizando para que nosotros seamos el brazo logístico para llegar al punto final. A pesar de que se venda en Amazon.com, Amazon me manda a mí el pedido, yo tengo que procesarlo, prepararlo, empacarlo y mandarlo al punto de destino. Eso me obliga a que la logística tiene que ser mucho más especializada y el costo logístico por unidad se puede incrementar en más de un 30 o un 50%. El tema de almacenaje, de almacenar pallets, por lo mismo que estábamos comentando, se vuelve un almacenaje de posiciones de picking en donde yo pueda piquear pieza por pieza. La atención al cliente sumamente flexible y tenemos que estar sumamente preparados para lo mismo. El replenishment, de un replenishment planificado, de un reabastecimiento planificado a un reabastecimiento casi en tiempo real, un sistema pool y pues un sistema just in time. ¿Qué significa esto? Que las cadenas de suministro en silos, en unidades empresariales, cada vez son menos competitivas. Lo que estamos desarrollando y lo que se está implementando en casi todas las cadenas de suministro son logísticas con brazos extendidos. ¿A qué me refiero? A que la logística de mi organización toca la logística de mis proveedores y toca la logística de mis clientes. Es decir, la cadena de suministro de mis proveedores y de mis clientes tiene que estar totalmente embebida en mis procesos logísticos. Los destinos, pues, se vuelven casi destinos infinitos, de ahí la aparición y el crecimiento de empresas de última milla, la aparición de bicicletas, patinetas, motocicletas y gente corriendo por las calles entregando pedidos, obedece a esta infinidad de puntos de entrega que nos obliga. La demanda, pues una alta variación, lo decíamos en un inicio, y pues las devoluciones totalmente diseminadas. En vez de lograr una logística inversa igual centralizada, esta difuminación o diseminación de todos los puntos de devolución de logística inversa, pues también complican en demasía la situación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues esta transformación o esta lámina nos da un marco de referencia de a qué son los puntos que nos estamos enfrentando y los que debemos de considerar en el diseño o rediseño de nuestra actividad logística. Este contexto, ¿qué retos nos pone en cuanto a cadena de suministro? ¿Cuáles son estos principales retos de las cadenas de suministro? Lo que habíamos hablado, la previsión. Estamos viviendo una época en donde la cadena de suministro mundial está rota, en donde todo lo que es la contenerización o los containers navegando a través del mundo se ha roto y se ha puesto en duda el ritmo y la fluctuación de materiales, de productos. Casi en todas las empresas que estamos viendo hay retrasos, hay sobrecostos, hay roturas de stock, por otra parte hay sobrestock. Hay un costo logístico que se ha quintuplicado en el último año para mover el producto por el mundo. Así que, pues, este tema de previsión nos trae una incertidumbre importante en cuanto a la capacidad de abastecimiento, que sumada a la incertidumbre de la demanda, pues es como que la tormenta perfecta. No sé y no tengo control de mis procesos de abastecimiento, no sé y no tengo control sobre mis procesos de demanda. Sumado esos dos, pues se explosiona la complejidad de la cadena de suministro. El segundo reto importante, el crecimiento del comercio electrónico. La pandemia nos tomó por sorpresa a muchas empresas que no estábamos necesariamente preparadas o con un comercio electrónico maduro, no solamente hablando del tema tecnológico, sino centrado en el tema logístico. ¿Por qué la importancia de esto? Como clientes nos hemos vuelto
muy poco pacientes y muy poco leales a las marcas que no nos dan la experiencia y el servicio que estamos buscando. Y como clientes estamos dispuestos a switchear y a cambiar de un momento a otro cualquier marca y cualquier proveedor de servicio si no nos da lo que estamos buscando. Así que, pues si no me entregas en 24 horas, no te vuelvo a comprar y te pongo un review en las redes sociales y te hago un problema viral para tu empresa. Si no me entregas exactamente en el punto de destino que yo pedí, si no me lo entregas exactamente como yo lo solicité, entonces esta exigencia o este capricho que hemos tomado como clientes. ¿Y por qué lo hemos tomado? Porque hay empresas dispuestas a ofrecérnoslo. Como consumidor es un paraíso. Sin embargo, la adaptabilidad que están teniendo que trabajar las empresas para lograrlo es sumamente complicado. Lo tercero, pues definitivamente la logística. Lo que tiene que ver con las cuatro paredes, la automatización de los centros de distribución, la adopción y la digestión adecuada de las tecnologías, la optimización de los costos y la logística inversa. Porque hay muchas empresas que dicen, no, yo estoy listo, estoy entregando en 12 horas, estoy teniendo una logística totalmente competitiva, pero cuando nos volteamos a ver los costos, vemos que de ya tener un centro de utilidades en la logística, otra vez tenemos un centro de costos que en algunos pedidos o en algunos mercados nos puede estar generando hasta pérdidas, porque en ocasiones hemos visto, por ridículo que parezca, pedidos de comercio electrónico en donde la logística termina costando más que el artículo completo que estuvimos enviando. Y por estar obsesionados en el servicio, estamos dejando de ver ese factor financiero en la logística que eventualmente nos va a explotar en la cara en las empresas si no lo atendemos de manera inmediata. Y el tema del personal. La velocidad de la transformación que estamos teniendo en cadena de suministro está siendo mucho más rápida que la velocidad a la cual el personal se está sumando. Así que todo el tema de capacitación, de entrenamiento, de desarrollo de equipos altamente competitivos también es un reto importante para alcanzar la necesidad logística de las empresas. Finalmente, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y el blockchain. Esto es algo que apenas empieza, está apenas que arranca. Yo recuerdo en la feria del 2019 o del 2020, en enero todavía, en la NRF, en la ciudad de Nueva York, donde nos presentan todas las tendencias en el retail a nivel mundial, en donde la empresa Intel nos presentaba su refrigerador inteligente, que es un refrigerador que se autoabastece. Una vez que se le configura el inventario, se conecta con nuestras cuentas de Amazon o de Mercado Libre o de Walmart o de cualquier empresa y pues según la visibilidad del inventario que está teniendo el refrigerador, automáticamente está reabasteciendo y como consumidores llegamos y pues ya tenemos el mercado en puerta, ¿no? Todo esto nos obliga a los logísticos a estar anticipándonos estas necesidades que vendrán en los siguientes años, porque seguramente es algo que apenas está en desarrollo. ¿Qué sucedió con este tema del Internet de las cosas y el blockchain? Se ha democratizado el acceso al desarrollo. Entonces, casi todas las empresas en casi todas las partes del mundo están al mismo tiempo desarrollando estas iniciativas que eventualmente irán cayendo e irán madurando en nuestros mercados. El único punto aquí que le digo a todos mis clientes en los congresos, en los foros y pues al final de cuentas en cualquier lugar donde tengo oportunidad de hablar del tema es hay que estar preparados y no hay que quitar la vista de lo que está sucediendo. Oye, es que eso, pues bien, no, eso para que llegue a mi país faltan 20 años. Tenlo presente. Y cada 3, cada 6 meses estemos actualizándonos de la velocidad porque de repente se va a acelerar y como organizaciones tenemos que estar listos. Perdón que hable aquí de México en un foro tan internacional, sin embargo estoy seguro que lo que sucedió en México también sucedió en gran parte de los países de los participantes que hoy nos acompañan. Pero el tema de online tiene pues un incremento casi del 100%. Y pues las principales razones que esto sucede es pues el ahorro de tiempo, la disponibilidad del producto, el recibo en domicilio, pues lo que es evitar aglomeraciones. La tendencia que estamos buscando y que vemos en los países primermundistas que están más maduros en temas de comercio electrónico es que están buscando que entre el 10 y el 20% de su negocio esté representado por la venta en línea, por el comercio electrónico. Ahí podemos hacer un análisis, cada uno de ustedes en sus organizaciones, ver cuánto representa hoy en día y entender, no solamente comercialmente, sino a nivel logístico y cadena de suministro, qué tendremos que hacer para poder alcanzar este 10-20% y las implicaciones de nuestros procesos logísticos.
Los diferentes motivadores para comprar en línea, que seguirán, los hemos visto hasta el cansancio los últimos 18 meses, el tema de seguridad, los métodos de pago, la información y pues ahí aparece también el tema logístico, ¿no? Cada vez más el cliente exige no solamente que le entreguemos, sino que tengamos un proceso seamless de logística inversa para que podamos generar las devoluciones que nuestros clientes requieran. Y hablando, me detengo un momentito en el tema de información. ¿Por qué? El tema que nos trae hoy en día aquí, la digitalización de la cadena de suministro, pasa mucho por la gestión de la información. Lo hablaremos más adelante, pero aquí cabe una breve introducción. ¿Por qué digitalizar? ¿Qué significa digitalizar? Venimos de las etapas 70s, 80s, 90s, como hablé en la primera lámina, en donde las empresas tenían muy poca información para tomar decisiones. Las decisiones eran en ocasiones muy subjetivas y eran muy en base a experiencia o al perfil de los directivos. Lo que ha sucedido ahora es exactamente el efecto contrario. Nos movimos de un extremo del péndulo al otro, de no tener información para tomar decisiones a tener tanta información que tampoco puedo tomar decisiones, porque estoy abrumado con la información que tengo en el día a día y no sé qué hacer con ella. La digitalización de la cadena de suministro pasa por tener la capacidad de absorber la información, tener la capacidad de analizar esta información generada y tener la capacidad de tomar decisiones en base a la información generada. Hay tanta información que ahorita nuestro reto es discernir y separar la información de valor de la información poco valiosa, pero entraremos un poquito más a detalle más adelante. Precisamente, la digitalización. ¿Qué significa esto? Al final de cuentas, seguiremos viviendo en el mundo físico y tendremos que sincronizar el mundo físico con el digital. ¿Qué significa sincronizar? Hay una palabra que está también muy en boga y una tendencia que es la omnicanalidad. ¿Qué significa la omnicanalidad? Lo que significa es que como consumidores sea transparente en qué canal estamos conviviendo o en qué canal estamos consumiendo. Que la empresa tenga la capacidad de embeber y juntar los distintos canales, tanto del mundo físico como del mundo digital, para darme la mejor experiencia como consumidor. No existen el comercio electrónico y el comercio físico. Eso ya no existe. Es algo que terminó hace 20 años. Existe un mundo omnicanal en donde yo como cliente tengo la oportunidad de empezar una compra en el mundo digital y terminar en el mundo físico, o empezar mi experiencia de compra en el mundo físico y terminarla en el mundo digital. Ahí la importancia de la cadena de suministro en esta tendencia comercial. ¿Cuáles son los beneficios de la transformación digital? Hemos hablado un poquito de esto. La transformación de los datos en información procesable. Hace poco escuché al director de la empresa Target, hace poco, ya pasó año y medio, pero ya los tiempos, ya no sabemos ni en qué día estamos, pero la conferencia del presidente de logística de la empresa Target empezaba diciendo, la información es el nuevo petróleo. ¿Qué significa esto? Significa que la riqueza que tiene la información para una empresa tiene fronteras sumamente trascendentes para el resultado de las empresas y para lograr la ventaja competitiva que necesitamos, sobre todo en cadena de suministro, planeación, inventarios, almacenaje, productividad, entregas, costos, logística inversa, satisfacción del cliente, prueba de entrega. Por mencionar en una frase, lo primero que se me viene a la mente de temas en donde se genera información en el proceso logístico, multiplicado por millones de productos, por millones de clientes y por cientos o miles de puntos de consumo, significa la complejidad o la maraña de información que tenemos que tener la capacidad de absorber, de analizar y de tomar decisiones. Una persona o un ejército de personas analizando la información en Exceles o en bases de datos o en papel es imposible. Ahí la importancia de contar con herramientas de procesamiento de información y toma de decisiones. Segundo, la adaptabilidad. Como dijimos en las primeras láminas, lo único constante que sucederá en logística en los próximos años será el cambio. Lo que hoy es verdad, mañana deja de ser verdad. Y las empresas que sobrevivan son aquellas que logren
adaptarse a este cambio, que sean resilientes, es la palabra formal, la palabra elegante para hablar de esto. Sin embargo, los organismos, las organizaciones que logren adaptarse a su nuevo entorno a nivel logístico son aquellas que tendrán un modelo de negocio exitoso. El enfoque centrado en el cliente. El consumidor estamos hiperconectados. En nuestro celular, en nuestras pantallas, en nuestras redes sociales, en los marketplaces, en las tiendas en línea. Es una conectividad que a nivel personal hasta nos puede estar afectando. Sin embargo, a nivel cadena de suministro nos obliga a reaccionar muy rápido y lo que estamos viendo en algunas empresas, que en lugar de tener centros de distribución en las afueras de las grandes ciudades para poder abaratar costos logísticos, abaratar costos de mano de obra, a pesar de que estemos un poquito más lejos del punto de consumo, que es de donde veníamos, hay una tendencia contraria, que es la urbanización de los centros de distribución. Seguramente ustedes lo han escuchado mucho. Empresas que se están yendo a las principales colonias de las principales ciudades para poner centros de distribución en donde están a menos de 1 hora del punto de consumo, porque el cliente está exigiendo eso. Y si yo urbanizo el centro de distribución, si pongo el inventario de pocos días en ese punto de distribución y logro darle ese servicio al cliente, me puedo ganar el pedido sobre mi competencia. Este punto es, desde mi muy particular opinión, el más importante, la sustentabilidad y el retorno en la inversión. Viene una tendencia en donde los logísticos, a pesar de que somos de las últimas industrias que tienen que entrar, tenemos que incorporarnos a las 3 P's, al people, al planet y al profit. Es decir, dejar de lado únicamente el profit final para tener modelos logísticos sustentables que también nos ayuden a regenerar nuestra huella de carbono, a reducir nuestra huella de carbono, asegurar que tenemos procesos logísticos sustentables, que utilizamos energías renovables y que habrá cada vez más consumidores dispuestos, abiertos a pagar un poco más, siempre y cuando logren asociarse con empresas que sean socialmente y medioambientalmente responsables. Hablando de estos puntos y poniendo nuevamente a este cliente sumamente inteligente, sumamente informado, con todas las opciones en la palma de su mano, vemos estos pasos o los puntos siguientes para lograr la digitalización de la cadena de suministro. Lo primero es tener una claridad absoluta en lo que es la industria 4.0, a nivel robótica, analítica, inteligencia artificial, las nanotecnologías, el Internet de las cosas, la impresión 3D, y entender cómo estas tendencias de industria 4.0 disrupten nuestra cadena de suministro, cómo debemos de diseñar la cadena de suministro del futuro. Y aquí me quiero detener un momentito. Muchas veces me dicen, Pepe, estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 10 años, ¿qué hago mañana? Yo aquí les quisiera decir, hay que vivir siempre en los dos tiempos. No podemos dejar de ver el largo plazo para estar constantemente rediseñando y readaptando ese diseño y tenerlo guardado en un cajón muy cerca de nosotros todos los días para estarlo actualizando. Pero al mismo tiempo, tenemos que estar adaptándonos a la velocidad que está teniendo ahorita los cambios de la cadena de suministro, pero llegando a una madurez. ¿A qué me refiero? Esta, digamos, conjunción del mundo físico y el mundo digital nos obliga todos los días para mañana de estar generando información, analizándola, compartiendo la información y tomando decisiones. Esto es un ciclo ágil o agile, son nuestros amigos de tecnologías de información, los implementadores de sistemas que afortunadamente nos mostraron esta tendencia y esta forma de implementar las cosas, esta tendencia ágil, agile, que nos hace hacer iteraciones muy rápidas. Es decir, yo le aprendí a un gurú de los negocios las 3 Fs, hace ratito hablaba de las 3 P, ¿no? Pero las 3 Fs, que es fail, forward, fast. Falla, no te preocupes. Forward, dale para adelante, fast, rápido. Aprende de tus errores muy rápido y genera las iteraciones. Pero el más importante de estos puntos para aplicar mañana es el compartir la información. El asegurar que todas nuestras empresas tengamos la misma información. Por increíble que parezca, seguimos viviendo en organizaciones grandes de cientos o miles de puntos de venta que siguen trabajando como silos en cuanto a la información.
Compras tiene su información, planeación tiene su información, ventas tiene su información, logística tiene su información, y cada uno toma decisiones a veces diferentes porque están analizando e interpretando la información de manera distinta. Este punto de compartir información es algo que a nivel cadena de suministro tenemos que asegurar que todos estemos visualizando el mismo tablero, con los mismos objetivos, cada quien con nuestra rebanada de pastel en donde necesitamos interferir. Sin embargo, el resultado tiene que ser el mismo en la cadena de suministro. Estamos en el 2021. Por increíble que parezca, seguimos trabajando en muchas organizaciones como en 1950 en cuanto a lo que es el compartir información. Y los que estamos involucrados en la logística y en la cadena de suministro somos los principales responsables y somos los embajadores de asegurar que esto suceda y de poner hacia toda la empresa la información lista para tomar decisiones. Lo segundo, ¿qué hago mañana con la digitalización de los procesos? Analizar de entrada todas las actividades manuales que hoy en día absorben recursos para poder utilizarlos en otras actividades de generación de valor. Me encanta aquí el ejemplo de la industria automotriz. La industria automotriz en sus líneas de manufactura, sobre todo, ha sido la industria que más ha automatizado los procesos de producción y de fabricación. Yo pensaba, pues, han reducido su headcount como empresas y si antes tenían a 100 personas, hoy ya tienen a 70 o a 60, tienen menos gente. Para mi impresión, no solamente tienen menos gente, sino que tienen más gente. Al estar analizando esto, pues ese es el tema es que dejaron de utilizar manos para empezar a utilizar cerebros. Dejaron de utilizar gente para procesos repetitivos y de poco valor agregado para empezar invirtiendo ese mismo sueldo en análisis de información y en toma de decisiones. Y el payback que han tenido es sumamente importante. Lo tercero, la planificación digital. Todos hemos visto tendencias de S&OP, hemos visto tendencias de IBP, de Integrated Business Planning. El tema es tener diferentes fuentes de información para tener una planificación mucho más robusta. Preguntamos a las empresas, ¿cómo planeas? Pues muy fácil. Tomo la demanda histórica, veo cuánto vendí el año pasado, veo cómo va la tendencia de crecimiento, lo multiplico por un número y entonces llegamos a la planificación. Eso es lo tradicional. ¿Qué pasa con los hábitos del cliente? ¿Qué pasa con tu competencia? ¿Qué pasa con el comercio electrónico? ¿Qué pasa con la disrupción o el rompimiento que hay hoy en día de la cadena de suministro que no te van a estar entregando cada semana los materiales que tú necesitas? ¿Qué pasa con las fábricas de automóviles que están detenidas porque los chips de Corea no están llegando a tiempo? Es decir, tenemos que asegurar que nuestros sistemas de planificación están considerando información de absolutamente todas las aristas que directa o indirectamente pueden llegar a afectar. Que se haya atorado un contenedor en Egipto a principios de año, pues al final de cuentas, no, yo estoy muy lejos, no me afecta, perdón, pero cómo al final de cuentas hubo una disrupción en la cadena de suministro y hubo atrasos que nos obligaron a muchos en algunas empresas a detener o a aplazar algunos pedidos. Y por último, la visibilidad en tiempo real. Estar viendo información de la semana pasada, del mes pasado, no sirve de nada. Tenemos absolutamente todas las formas de estar analizando con blockchain, con sistemas, con RFID, con geolocalización, dónde está el producto en cada momento y cuáles son las respuestas y los costos que están teniendo cada uno de nuestros productos en la cadena de suministro. Necesitamos tomar decisiones en tiempo real. Es complicado. Muchas veces estamos todavía en empresas que ven la información del cierre de mes, que ven la información al cierre del trimestre, y aquí lo que estamos pidiendo es tu horizonte de planeación y de toma de decisiones cambió. Cuando antes el largo plazo era un año, el mediano plazo eran 6 meses y el corto plazo era un mes, hoy en día el largo plazo es un mes, el mediano plazo son 15 días y el corto plazo son 3 días. Y estamos obligados a estar analizando y tomando decisiones en ese margen. ¿Cómo podemos generar valor en las empresas con esta digitalización? El proveedor nos entrega bienes y servicios, la empresa los procesa y entrega estos bienes y servicios a su cliente final. La información corre de ambos lados en las 3 etapas, del proveedor a empresa, de empresa a proveedor, de cliente a empresa, de cliente a proveedor, es decir, la disponibilidad y el compartir información del que hemos hablado. Y los recursos financieros fluyen de manera tradicional como siempre. ¿Cuál es aquí la generación de valor en la digitalización? Recolectar los datos,
que me ayuden a entender y después a mejorar la experiencia del cliente. Posteriormente, que me ayuden a analizar cuáles son los valores agregados de la automatización de los procesos. Los vendedores de sistemas de tecnología somos muy buenos y llegamos y decimos, es que si implementas este sistema, tu empresa va a volar y nos bajan el sol, la luna y las estrellas. Eso no es cierto. Lo que tenemos que ser es muy responsables en las organizaciones para generar un retorno en la inversión de cada uno de los procesos que vayamos a digitalizar. Me preguntan muchas veces, Pepe, ¿qué es una implementación cara y qué es una implementación barata? ¿Qué número le pones? No le pongo ningún número. Puede haber una implementación que cueste $1,000,000 y sea la implementación más barata del mundo. Y puede haber una implementación que cueste $10,000 y sea la implementación más cara del mundo. ¿Por qué? Porque la de $1,000,000 tuvo un retorno en la inversión de 8 o 9 meses y la de $10,000 tuvo un retorno en la inversión de 20 años. Entonces, dejar de ver el número y empezar a ver el retorno en la inversión. Al final de cuentas, por más digitalización y más tecnología que pongamos en nuestras empresas, el factor más importante para el éxito sigue siendo la gente. Y quien opera toda esta tecnología y quien opera toda esta gente son cerebros y son manos. Tenemos que entrar de manera muy responsable en un proceso de desarrollo y de entrenamiento y de capacitación de nuestros equipos para poder digerir y adaptarnos a todos estos cambios. Y por último, la capacidad de reacción. Esto es algo muy desafortunado porque he visto muchas empresas que invierten tiempo, dinero y esfuerzo por poner un proceso que se tardan 6 o 8 meses en implementar, que cuando lo implementan y lo sacan ya es obsoleto. Entonces, el largo y el corto plazo que decía yo hace un momento, el estar viendo 5 años y tenerlo muy cerca contra el estar tomando decisiones de corto plazo y ser muy abierto al cambio de planes. Muchas veces en las empresas y en cadena de suministro, por tercos, por egos o por lo que quieras, nos casamos con nuestra idea, ¿no? Y si dijimos que este proyecto sale, pues ahora hago que salga. Ojo, hay que ser mucho más resilientes que eso. Y hay que transmitir como líderes de la organización y como líderes de la cadena de suministro que hay que hacer iteraciones y que es de sabios cambiar de opinión, sobre todo en logística. Y si en 3 meses tenemos que tomar un camino distinto, hay que tomarlo. Y si tenemos que absorber ciertas pérdidas, hay que absorberlas. Pero no quedarnos entercados en una decisión que seguramente será contraproducente a futuro. No me detengo mucho. Los tipos de sistemas que estamos viendo en cadena de suministro, definitivamente los ERPs pasan por la cadena de suministro, los softwares de planificación de demanda, lógicamente todo lo que tiene que ver con la operación de centros de distribución y de entregas, el intercambio electrónico de datos, que es algo muy maduro en la mayoría de nuestros países, los sistemas de gestión de transporte que cada vez se vuelven más fáciles y más baratos de implementar y aportan más valor a las cadenas de suministro. El OMS, que yo cada vez le veo mucho más importancia a los sistemas de order planning, a asegurar que tengamos un orquestador de órdenes que me ayude a mezclar toda la disponibilidad de inventario entre todos mis canales. Recuerdo también otra conferencia interesantísima de hace algunos años del director de cadena de suministro de la empresa Bed Bath & Beyond, que tiene más de varios miles de puntos de venta en la Unión Americana y en otros países, que en su conferencia dijo una frase que me quedó impactada. Él dijo, yo no tengo 1,000 puntos de venta, yo tengo 1,000 centros de distribución, porque todos los productos de todas mis tiendas están disponibles para todos mis clientes de todos mis canales, en cualquier momento. Entonces, este OMS es el sistema que me ayuda a orquestar eso. Y si disponibilizo el producto de mis proveedores y el de los proveedores de mis proveedores, pues también se convierte en lo que el omnicanal se llama el pasillo infinito. Como consumidor, no estoy viendo nada más el inventario de la tienda a la que fui. Estoy viendo el inventario de toda la cadena, de todos los almacenes y el inventario de sus proveedores. Indispensable para cualquier proceso de modernización y de transformación digital de la cadena de suministro. Y, pues, finalmente, todo lo que tiene que ver con el Business Intelligence, los sistemas que me soportan para un análisis, una segregación y una toma de decisiones inteligente. Y pues aquí igual las tecnologías que estamos viendo en el día a día, algunas que van más rápido, algunas que van más lento, pero definitivamente tecnologías que impactan y seguirán impactando las cadenas de suministro que nos toca controlar.
Y otra disrupción que nos encontramos mucho es qué tanto vale la pena centralizar o descentralizar nuestras cadenas de suministro. Y pues lo estamos viendo aquí en México y les transmito seguramente en algunos otros países del continente que nos acompañan el día de hoy con el tema de la vacuna. No hay mejor manera de explicar este tema con lo que está sucediendo con las vacunas. En la mayoría de nuestros países, los gobiernos están centralizando la distribución y todo el control del proceso de vacunación. Es un caso de logística para Harvard, es un caso interesantísimo, que lo que nos está enseñando es las ventajas y las desventajas que tiene este sistema. Al centralizar, ¿qué pasa? Se controla mucho más, se controla con menos manos, se logra tener menos canales de distribución y por ende los procesos maduran más rápido. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas son el costo, la velocidad de la aplicación, la accesibilidad que le estamos dando a los consumidores de este producto que es la vacunación. Entonces, a pesar de que tienen pros y contras, cada vez más vemos ejemplos de una logística descentralizada para poder cumplir con los requerimientos que estamos teniendo como clientes que hemos hablado durante la charla del día de hoy, que es velocidad, personalización y flexibilidad, eficiencia en la respuesta. He hablado en diferentes foros donde digo, oye, si en lugar de que una sola persona concentrara en un solo puerto de entrada las vacunas, aprovecháramos toda la infraestructura logística de México en este caso, o de nuestros países, todos los aeropuertos, todos los puertos de entrada, todas las vías del tren para poder tener un acceso a las vacunas, todas las carreteras, si descentralizáramos, lograríamos estar mucho más rápido con nuestros consumidores y el problema se estaría solucionando de manera mucho más expedita. Es un tema sumamente interesante, un caso logístico que nos ayuda a analizar estos puntos de centralización o descentralización. Pero ¿cuáles son los factores que hay que evaluar? Los canales, nuestros productos, el inventario, las instalaciones que podemos utilizar o la infraestructura logística con la que contamos, los sistemas de transporte, la tecnología y pues al final de cuentas la oferta de servicio que nos exige nuestro cliente, nuestro consumidor. Como hablábamos aquí ya un poco las ventajas y desventajas de la centralización, no sé si con el ejemplo de las vacunas pude de manera rápida poder hablar de este tema. Sin embargo, la digitalización de la cadena de suministro también pasa por aquí. ¿Por qué? Porque entre más descentralizados estemos, a pesar de que podemos lograr mejores resultados y una mejor experiencia y mayor impacto a nuestros clientes, los requerimientos de digitalización son mucho mayores. Entonces hay que analizar qué tan listos estamos para poder descentralizar nuestras cadenas de suministro. El ejemplo que hablaba también al inicio de lo que es la urbanización de los centros de distribución es otro ejemplo de la descentralización de una cadena de suministro. Para el cliente es una maravilla, para las empresas es un dolor de cabeza. Hay que saber absorberlo y hay que tener la información y los procesos lo más automatizado posible para que podamos asegurar que estamos siendo rentables en estos procesos. Como comentaba, en ocasiones dejamos de ver la rentabilidad por enamorarnos del proceso logístico que esto implica. Y pues bueno, el objetivo, insisto, ¿no? Es la administración y el manejo de la información. ¿Cómo entrarle con todos estos puntos que hemos hablado? Primero, entender nuestro modelo de negocio. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cuál es el requerimiento de nuestros clientes? ¿Y cómo puedo tener una logística mucho más eficaz para el resultado de mi negocio y para el resultado de mi cliente? Lo segundo es el grado de madurez que tenemos como organización. El día de hoy, en esta conversación, nos acompañan empresas que tienen logística muy básica y nos acompañan empresas que tienen un expertise tremendo, que me están diciendo, oye, Pepe, pues eso yo la pasé hace 20 años, pero ya dame algo más interesante. Los logísticos tenemos que entender todo este espectro y asegurar, como decía en un inicio, que las recetas son aplicables independientemente al grado de madurez que tenga nuestra cadena de suministro en cada empresa. Si tenemos un canal muy básico, si ya identificamos las necesidades de transformación, si ya estamos analizando de manera más avanzada los datos, o si somos expertos y ya estamos pudiendo anticiparnos a las necesidades del cliente y estamos hiperpersonalizados. Asegurar que tengamos la claridad de este grado de madurez. Los objetivos, el poder estar seguro de cuál es el mercado a impactar y la oferta de valor, la evaluación tecnológica y el poder aterrizar un proceso de implementación que nos lleve a un roadmap,
a un digital roadmap, como se está llamando en cadena de suministro, que nos diga cuál es la prioridad 1, cuál es la prioridad 3 y cómo, por dónde empiezo. ¿Por qué tipo de sistema? ¿Por qué tipo de requerimiento? ¿Por dónde empiezo? Oye, ¿ya tienes claro qué es lo que está buscando tu cliente, qué es lo que espera tu cliente? No, pues empieza por ahí. Oye, ¿ya tienes claro cuál es tu tipo de logística centralizada o descentralizada? No, pues empieza por ahí. ¿Ya tienes analizado el retorno en la inversión que te van a dar los diferentes sistemas y las prioridades? No, pues empieza por ahí. Entonces, dependiendo de qué logremos, qué pasos hayamos logrado dar hasta el día de hoy, esto es precisamente lo que debemos de considerar para empezar o no, para poder aterrizar estas recetas o estas iniciativas de las que hemos platicado el día de hoy. Y pues por último, como conclusiones generales y intentando cumplir con el tiempo, nuevamente muy agradecido por esta invitación y al final de cuentas avanzando con los puntos que tocamos el día de hoy. La primera conclusión es: un cliente hiperconectado requiere una respuesta eficiente en cuanto a lo que implica la digitalización de la oferta y de su cadena de suministro. Lo segundo es la decisión de centralización o descentralización de una cadena de suministro que implica un impacto importante en la transformación digital. Son las ofertas de servicio, es decir, los requerimientos de nuestros clientes, los canales, los portafolios de producto, la infraestructura y la tecnología con la que contamos. Y la tecnología me refiero no la tecnología que se implementa en un país que está a miles o miles de kilómetros, sino la tecnología que está disponible para poder accederla mañana y poder lograr que cause un impacto en pocas semanas dentro de mi organización. La tercera es: la adopción de la tecnología y la digitalización debe de estar sustentada en la adopción de sistemas de gestión empresariales. No nos vayamos por la moda como logísticos, como expertos en cadena de suministro, como responsables de cadena de suministro, no nos podemos ir por la moda. ¿A qué me refiero? Hablábamos del Order Management System, de este orquestador de órdenes. No podemos hablar de un CRM, de una omnicanalidad, de un e-commerce, si no tenemos un sistema de gestión, un motor, un músculo que me ayude a gestionar y a cumplir con esas exigencias de nuestros clientes. La cuarta, definir un technology roadmap, un roadmap tecnológico, porque veo empresas muy abrumadas, veo empresas con cientos de opciones y muy confundidas de por dónde empezar, de cuál es el primer sistema. Generar un roadmap, poner prioridades en base a capacidad de digestión, qué tanto podemos digerir la tecnología, capacidad de impacto, cuál es la tecnología que hoy más impacta a mi modelo de negocio, cuál es la que mejor me ayuda a mejorar mi oferta de servicio al cliente y cuál es el retorno en la inversión. Esos tres ejes: capacidad de implementación o de absorción, todo el tema de el proceso de implementación y lo que es el retorno en la inversión. Hay muchas tecnologías. Veo empresas que están de repente implementando 5, 6 sistemas al mismo tiempo y al final de cuentas no implementan ninguno. Entonces, asegurar que podamos hacerlo en base a nuestra capacidad de implementación. Y lo último y más importante, el centro de las decisiones continúa siendo el cliente y sus expectativas. A nivel logístico, como dije hace un momento, somos los responsables, los de cadena de suministro, como líderes de negocio, de poner esta conversación en nuestras organizaciones. No somos comerciales, no somos los de ventas, no somos los de marketing. Sin embargo, somos los que mezclan el requerimiento del cliente con la capacidad organizacional de cumplir estas expectativas del cliente. Así que la importancia, la preponderancia y lo que estamos destacando en las organizaciones se vuelve indispensable. Necesitamos, como logísticos, acercarnos y ponernos hombro a hombro con nuestros clientes y asegurar que nuestros sistemas logísticos cumplan con estos requerimientos. Por mi parte, no me queda más que agradecerles nuevamente su tiempo, el que me hayan permitido dirigirme a ustedes el día de hoy. Un gusto tener la oportunidad de llegar a todos los países de Latinoamérica que nos acompañan y pues desearles el mayor de los éxitos en todos los procesos de transformación digital de la cadena de suministro a los que se enfrenten y nos enfrentemos en los próximos meses. Gracias y muchísimo gusto. No dije mentiras cuando mencioné que era un excelente speaker, y tampoco lo digo para decirles que es un excelente consultor y un excelente ejecutivo logístico.
Voy a dar un poquito de tiempo por si quieren hacer algunas preguntas. Voy a hacer unos agradecimientos muy rápidos de la gente que participa conmigo en este esfuerzo de lograr una asociación iberoamericana de ejecutivos logísticos. Un saludo y un abrazo a Felipe Tobar, que él es de Azolog, a Héctor David Vázquez, que él es de Celjón, de Honduras, Azolog es de Bolivia, José Luis Galeana, gran ejecutivo también y buen amigo de Ralog de España, Rebeca Cáceres de Panamá, de APECA Panamá, Katy Roman, que es de WINS de Perú. Ya lo conocieron en este mensaje abierto, su servidor y Gaby Hernández de parte de Soy Logístico, que hoy no pudo estar con nosotros. Y bueno, pues a todos ellos, pues sigamos trabajando para hacer esta asociación que cumpla los objetivos que nos hemos planteado. Hay algunas preguntas, Pepe, si me permites, voy a decir algunas. No nos da tiempo todos, hay 26 mensajes. Así que solamente voy a hacer dos, y si me lo permites, y si hay alguna pregunta que quede pendiente, la podemos contestar por correo. Preguntan si todo se puede digitalizar, todos los procesos, compras, ventas, aparte del tema logístico. No, definitivamente no. Y me vino a la mente un ejemplo que ahorita voy a decir, pero ¿qué es lo más digitalizable? Las actividades que son más repetitivas y que el valor está predefinido y que el proceso está predefinido. Esas son las actividades que son más automatizables o más digitalizables. Voy a hablar del análisis de la información en temas logísticos. El conocer exactamente el cumplimiento de ciertos tiempos en los procesos, de ciertas productividades o de ciertos KPIs, de ciertos estándares de operación, es sumamente digitalizable. ¿Qué es lo que no es digitalizable, David? La toma de decisiones en base a esta información, el análisis de esta información, la estrategia que debemos de tomar en cuenta como empresa a través de esta información. Entonces, como logísticos, nos debemos de volver cada vez menos generadores de información, si logramos digitalizar el proceso, y más analistas y tomadores de decisiones. Tenemos la posibilidad de ya tener la información a nuestras manos. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Ahora, ¿qué otro proceso no es digitalizable? Aquel que no es rentable. Vemos nosotros muchas tendencias logísticas, me voy a meter al almacén un segundito, a la cadena de suministro. Vemos muchas tendencias en almacenes robotizados, ¿no? Que nos vienen a vender sistemas europeos, sistemas americanos, que nos dicen, oye, pues es que ya está todo robotizado tu almacén. Perfecto, pero tú pagas $11 la hora. Yo pago 11 pesos el día. Entonces, al final de cuentas, lo que es digitalizable en un país con un costo de manufactura alto, no lo es en un país con una manufactura económica o barata. Pero podríamos entrar al tecnicismo, oye, pero sí es digitalizable en teoría. Sí, pero no es digitalizable para tu empresa. Necesitas asegurar que esta digitalización tenga un retorno en la inversión. Y lo vimos ahorita en la pandemia. El Zoom, este tipo de plataformas son una bendición para el 90% de las interacciones humanas, pero el otro 10%, que es el trabajo en equipo, la creatividad, la discusión, sigue sin poder digitalizarse al 100%. Entonces, la respuesta corta es no todo es digitalizable. Totalmente de acuerdo, Pepe. En esta última parte que mencionas y en lo principio también. Pregunta nuestro amigo Felipe de Jesús Castro, que participa con nosotros acá en Soy Logístico siempre. ¿Cómo pueden lograr las empresas mantener sus niveles de rentabilidad haciendo cada vez más envíos con pedidos más pequeños? Muy interesante pregunta. Rediseñando nuestros sistemas logísticos. Vemos muchos proveedores de servicios logísticos, 3PLs. Los hay en todos los países y de todos los tamaños. El proceso tradicional logístico es sumamente caro para atender estos procesos, estos pedidos. Necesitamos rediseñar, y rediseñar significa reinvertir y volver a hacer los layouts de los centros de distribución y las redes logísticas. ¿Cómo soportarlos? Urbanizando centros de distribución, disponibilizando el inventario de nuestros puntos de consumo para los pedidos en línea, asegurando que en nuestros almacenes tengamos menos posiciones de pallet completo
y más posiciones de picking para poder personalizar los pedidos. Entonces, sí necesitamos redefinir, recrear y repensar nuestra capacidad logística y entrarle. O sea, no necesitamos invertir los millones. Yo insisto en el tema del retorno en la inversión. Asegurar que cualquier implementación, cualquier rediseño, cualquier sistema, cualquier tecnología que se implemente, por más que tenga un capability táctico o técnico de implementar, no dejemos de ver el tema financiero. En las cabezas de las empresas, pues sí nos respetan cada vez más a los logísticos y estamos cada vez más sentados en las mesas de tomadores de decisiones de los CEOs, de los CFOs. Sin embargo, por más que les expliquemos y que nos emocionemos con los sistemas y con las tendencias logísticas, si no hay un retorno en la inversión constante y sonante, nos van a decir, pues, muchas gracias, cuando tengas algo que sea rentable para mi negocio, entonces regresas. Pero importantísimo rediseñar y no casarnos con una sola forma de trabajar en logística. Estás en mute, David. Siempre pasa. Estamos cumpliendo con el tiempo. Quedarán una o dos preguntas que las podremos contestar. Alguna que no tiene relación con el tema de digitalización. Nos pregunta sobre el tema del proyecto del tren del Istmo y lo que podría pasar con el Canal de Panamá. No pasaría nada. Simplemente habría más infraestructura para el movimiento de mercancías y no estaría nada mal para efectos de la zona sureste de nuestro país. Perdón, David, nada más complementar, es un proyecto que está diseñado desde el Porfiriato. Sí, es correcto, no es nuevo. Es correcto, no es nuevo. Muy bien, pues no me resta, Pepe, más que agradecerte tu disposición para estar con nosotros. Excelente plática. Son de esos como los libros que tiene uno que volver a leer y leer y leer. Esta presentación la tendremos que ver y ver y ver para poder entender tantos conceptos que tú has dado en esta hora de webinar. Vamos a compartirles, no la presentación, pero sí les vamos a compartir el día de mañana el video. Va a estar disponible también en Facebook Live, en nuestra cuenta de Soy Logístico, y la subiremos también en la cuenta de LinkedIn de Fialog. Insisto, es Fialog quien convoca este webinar. Y hago un llamado ya final de lo que mencionó Yanni, nuestro presidente Yanni Contella de Ablog Chile. Participen en las asociaciones. La verdad de las cosas es que hemos comparado cuotas de inscripción y no rebasan los 2,000 pesos. Yo creo que no les voy a decir que gasten su dinero, ¿no? Pero yo creo que en lo que es streamings y demás se pueden estar gastando mucho más de eso. Y si participan en una asociación le pueden sacar un provecho impresionante. Nosotros en Soy Logístico tenemos 3 comités en donde yo creo que pueden sacarle mucho provecho. Es el Comité de Vinculación Universitaria, el Comité de Educación y el Comité de Información Logística. Y participando en esos 3 pueden sacarle provecho a una cuota con mucha información y mucho networking. Bueno, pues no me resta, llegamos a los 150 conectados. Pepe, muy buena convocatoria también tu propuesta de ser speaker acá con nosotros. Les mandamos un abrazo a todos los países de Iberoamérica, los que estuvieron conectados, y estamos pendientes para el próximo webinar por parte de Fialog. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo a todos.